Estimados alumnos y alumnas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a introducir a lo que es las hojas de estilo en cascada o mejor conocidos como CSS. Lo primero que deben saber es de que una hoja de estilo CSS está compuesta por, lo primero, un selector, donde el selector puede ser un tag HTML, puede ser una clase, ya que una clase agrupa a un conjunto de elementos, o puede ser un ID, el cual me indica un elemento único. Luego del selector viene la declaración, que está compuesto por estas llaves, y la declaración está compuesta por una propiedad, que puede ser por ejemplo un color, un tamaño de fuente, un borde, etc. Y un valor, que puede ser en este caso particular el color, ¿cierto?, de un valor en específico, que está expresado en hexadecimal. Para ejemplificar un poco el tema que hablé anteriormente de propiedad HTML, clase o ID, acá hay una forma de representarlo. Una clase me representa un conjunto de elementos en un documento HTML, donde yo, a través de la propiedad class, yo puedo englobar un conjunto de elementos. Aquí hay un ejemplo donde tengo una huevera, ¿ya?, donde tengo varios tipos de huevera, ¿cierto? Por eso, como puede existir más de uno, lo tengo como class, ¿ya? Existen varios huevos, ¿ya? Por eso tengo una clase huevo, pero después en forma independiente yo puedo identificar cada uno de los huevos en forma diferente. Y para eso utilizo un ID. Por ejemplo, aquí tengo el class huevera, el class huevo, y para cada uno de los huevos, ¿cierto?, como los voy a identificar en forma única, voy a crear un ID para indicar las propiedades particulares de cada uno de los huevos. Aquí tengo las propiedades generales para la huevera, tengo en este class las propiedades generales para los huevos, pero luego tengo un ID para representar en forma única cada uno de los huevos con sus respectivas propiedades CSS. Por lo tanto, como conclusión, y tienen que tener claro de que una clase puede ser declarada más de una vez dentro de un documento, ¿ya?, y un ID puede ser declarado en forma única dentro de un documento HTML, ¿ya? Ahora, si yo coloco dos veces ID igual verde, ¿ya?, el documento de igual forma, el navegador me lo va a interpretar, pero semánticamente eso está incorrecto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ID me indica un elemento único dentro del documento HTML. Y en cambio las clases, ¿cierto?, yo las puedo ocupar varias veces, ¿cierto?, porque me engloba varias propiedades que yo puedo utilizar dentro del documento HTML, ¿ya? Para tener mayor claridad, realicé aquí un ejemplo, ¿ya?, donde tengo para elementos HTML, aquí, desde el body hasta el footer, ¿cierto?, tengo elementos HTML, que sería el selector, ¿ya?, body, header, section, aside, footer. Tengo la declaración, recuerden que la declaración se encuentra dentro de estas llaves. Tengo la propiedad que declaro y luego dos puntos y el valor de esa propiedad. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo donde tengo el body, tengo la propiedad background y en este caso a la propiedad background, que significa fondo, le estoy aplicando el color gray, que sería el color gris, ¿ya? Ahora, veamos un poquito en lo que es el documento HTML, ¿ya? Tengo un documento HTML, tengo el head,
y dentro del head yo tengo que hacer referencia a lo que es la hoja de estilo. ¿Cómo hago esta acción? A través de la propiedad link, ¿cierto? Indico en el rel que es una hoja de estilo, ¿ya? En el type indico que es texto CSS y con href referencio la hoja que debe tener una extensión de tipo .css. Ahora, veamos un poco con respecto a lo que hablamos anteriormente sobre los ID y sobre las clases. Dije anteriormente que un ID me representa un elemento único dentro del documento HTML, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo el div dentro del body y tengo un ID llamado cuerpo, ¿ya? Al utilizar este ID significa que no puede existir semánticamente, no puede existir otro ID con el nombre cuerpo, ¿ya? Ahora, fíjense que aquí tengo dentro del section un class, ¿ya? Donde estoy indicando Pokémon, ¿ya? Que me indica que existen varios Pokémones. Después tengo un article, donde tengo un ID para la generación 1 y un ID para la generación 2, ¿ya? Ahora, como existen tipos de Pokémones, tengo la clase planta, agua y fuego, y como es de tipo class, lo puedo ocupar, ¿cierto?, más de una vez dentro del mismo documento HTML, ¿ya? Para este ejemplo utilicé 3 Pokémones, Bulbasaur, Squirtle y Charmander, ¿ya? Que son de tipo planta, agua y fuego. Y para la segunda generación utilicé Chikorita, Totodile y Cyndaquil, ¿ya? Donde ellos también son de tipo planta, agua y fuego. Por lo tanto, se cumple la propiedad donde la clase la puedo utilizar más de una vez, ¿cierto? La clase planta la tengo aquí, la clase agua la tengo aquí 2 veces y la clase fuego la tengo aquí, ¿cierto? Estoy utilizando más de una vez la propiedad class, ¿cierto? Porque existen varios Pokémones de tipo planta. Ahora, para identificar específicamente un documento, un Pokémon, perdón, generé un ID, ¿cierto? Porque existe solamente un único Pokémon que se llama Squirtle y a con este ID lo estoy referenciando y por lo tanto le voy a dar propiedades específicas independientes que pertenezcan a la clase agua. ¿Cómo vemos representado esto en la hoja de estilo Pokemon.css? ¿Ya? Tengo el body, el header, el section, el aside y el footer, ¿ya? Tengo una clase, ¿ya? Pokémon, que me va a englobar todos los Pokémones. Luego tengo una clase para planta, para agua y para fuego, donde en el caso de planta le di un color verde, en el caso de agua le di un color de tonalidad azul, y en el caso de fuego le di un color de tonalidad naranja. Pero específicamente al Pokémon de tipo Squirtle, ¿cierto? Como es único dentro del documento, le di un color de texto blue, ¿ya? Entonces, si vamos a la propiedad agua, recuerden que Squirtle es de la clase agua y tiene un ID llamado Squirtle, propiedad general que se puede ocupar más de una vez en el documento, propiedad particular que se puede utilizar una sola vez dentro del documento. Si bien es cierto, Squirtle va a tener este color de fondo y ese color de letra, yo le estoy indicando en forma particular, ¿cierto? Y así es como accedo con Squirtle, ¿ya? Le estoy dando un color de propiedad específico independiente de que sea de tipo agua. El color de letra va a ser un azul más oscuro, ¿ya? Por eso, si lo vemos representado esto en el resultado HTML, ¿cierto? Tengo Squirtle
y tengo a Totodile, que son de tipo agua, pero como declaré una propiedad específica para Squirtle, ¿cierto? Este tiene una propiedad de tipo color blue, ¿ya? Por eso el color de letra es distinto para estos dos que tienen el mismo fondo, porque son propiedad agua, pero este, como tiene una propiedad específica y única, ¿cierto? El color de letra es un poco más oscuro que Totodile, ¿ya? Algo muy parecido, para ejemplificar, realicé con el Pokémon Charmander, ¿ya? Charmander es de tipo fuego, por lo tanto, declaré una propiedad class, ¿cierto? De tipo fuego, que es esta que está aquí, con ese color de fondo y ese color de letra, pero declaré algo específico, ¿cierto? Para Charmander. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Que anteriormente yo generé, si volvemos al documento HTML, generé un ID único para generación 1 y un ID único para generación 2, ¿ya? Por lo tanto, Bulbasaur, Squirtle y Charmander son de generación 1 y Chikorita, Totodile y Cyndaquil son de generación 2. Si vemos reflejada esa propiedad en el documento CSS, generación 1 utiliza una familia de fuente Fantasy donde tengo un borde negro, que es este que se va representado aquí, y para generación 2 tengo un tipo de letra monospace con un borde de color rojo, que es el que se representa aquí, ¿ya? Y luego tengo en el documento HTML declarado un aside, banner Pokémon, un section, Pokémon de ejemplo, y un footer donde aparece mi nombre con todos los derechos reservados, ¿ya? Y apliqué propiedades específicas para el section, el aside, el footer, y se ven reflejadas en este documento. Conclusión: si quiero referenciar a un elemento HTML, coloco el nombre directamente. En este caso, por ejemplo, tengo body, header, section, aside y footer. Si quiero referenciar a una clase, ¿cierto?, declarada de esta forma en un documento HTML con la propiedad class, en el documento CSS lo tengo que referenciar con el operador punto y el nombre de la clase. Si quiero generar una propiedad única en el documento HTML, utilizo la propiedad ID, por ejemplo acá, donde coloco el nombre de esa ID, y en el documento CSS lo referencio con el símbolo gato y con el nombre de esa ID. Y recuerden, siempre tengo el selector, que en este caso puede ser un elemento HTML, una clase o un ID. Cuando es un elemento coloco su nombre, cuando es una clase lo referencio con el operador punto, cuando es un ID lo referencio con gato y su nombre. Luego tengo la declaración que va entre llaves, tengo que ingresar la propiedad y luego tengo que ingresar el valor que obtiene esa propiedad. Y no olviden nunca finalizar con el punto y coma.